Muy buenos días. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Ana Araya Meneses, soy ejecutiva del programa IPME y estoy muy contenta de estar en este espacio con ustedes. El día de hoy estaremos conversando sobre el cuidado infantil como responsabilidad social y también como una estrategia que nos permite un abordaje integral durante la primera infancia. Para esto voy a presentar mi pantalla para que podamos ver la agenda. Como les comentamos, vamos a estar conversando sobre este tema. Tendremos un espacio en primera instancia donde vamos a conversar sobre la primera infancia desde el sector empresarial. En este primer momento vamos a contar con la participación de doña Jessica Mora, gerente de responsabilidad social de Grupo Empresarial del Este, a quien le damos la bienvenida y agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Posteriormente vamos a tener un conversatorio con 3 mujeres profesionales en el área, a quien vamos a estar presentando posteriormente, pero que también agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Después tendremos un espacio de preguntas y comentarios y también aprovechamos y ponemos a disposición el chat de Zoom y también en Facebook por si tienen dudas o comentarios que las puedan ir realizando por ahí y nosotras también nos vamos atendiendo. Antes de iniciar y antes de dar el pase a doña Jessica para que nos hable un poquitito, queremos hacer énfasis en el concepto de primera infancia y qué entendemos por este. Y en este momento vamos a hablar sobre el concepto que nos dice la UNICEF en Costa Rica, ¿verdad? Que nos dice que la primera infancia es esa etapa que va desde los 0 meses hasta los 8 años de vida y que es la etapa más importante, ¿verdad?, de nuestro proceso. Entonces acá es importante que podamos hablar sobre la importancia de la educación, de las atenciones oportunas y demás que vamos a estar ahondando próximamente. Antes de iniciar, ¿verdad?, queremos compartir también una serie de datos que tenemos sobre la primera infancia dentro de nuestras empresas de la comunidad. Y es que de más de 14,000 hogares que aplicaron la encuesta entre el 2021 y el 2022, tenemos que existen más de 5,000 niñas y niños en estos hogares. Un 51% de estos son niños y un 49% son niñas. Además, tenemos que un 13% de estos niños y de estas niñas están en una situación de pobreza multidimensional, lo cual les coloca también en una situación de vulnerabilización social y también es acá donde debemos analizar ese contexto para que podamos idear iniciativas, ¿verdad?, de estrategias que permitan potenciar una mejor calidad de vida para ellas y para ellos. Tenemos que un 46% son niñas y un 54% son niños. Y finalmente, queremos compartir datos sobre las personas cuidadoras. Y es que solamente un 7% de los niños y las niñas asisten a algún centro de cuidado, ya sea público o privado. Y un 12% está siendo cuidado por un familiar no cercano o por una persona vecina. Entonces, de ahí la importancia de que hablemos un poco sobre estos temas, de que los podamos visibilizar. Y es que nos podemos hacer la consulta de cuidado infantil y responsabilidad social. Y es que sí, efectivamente, vamos a ahondar más en el tema, pero les podemos adelantar que va por el papel que tenemos las mujeres ante el cuidado, va por la importancia de la educación y de las atenciones oportunas, como les mencionaba anteriormente, y también por aquellas acciones afirmativas que podamos realizar para potenciar espacios igualitarios entre los niños y las niñas. Y sin más, yo aprovecho y le doy la palabra a doña Jessica para que nos pueda comentar sobre esta iniciativa y sobre su experiencia en GES. Muchas gracias por acompañarme, doña Jessica. Gracias, gracias. Bueno, buenos días a todos. Tal vez para ponerlos un poco en el contexto antes de pasar con la primera diapositiva, nosotros en Grupo Empresarial desarrollamos una serie de programas que van muy de la mano con una herramienta que no todos conocen y lo voy a mencionar, es el índice de pobreza multidimensional empresarial.
Esta herramienta nos permite visibilizar una serie de situaciones que tienen algunos de nuestros colaboradores y entonces nos permite enfocar estos programas hacia poder llevar ese bienestar que tanto queremos alcanzar en nuestras empresas. Una de las cosas que nosotros logramos ver dentro de la data que nos presenta cuando aplicamos la encuesta es que existen muchos, como bien lo mencionaba Ana anteriormente, existen muchos niños que se encuentran dentro de nuestro grupo y que me imagino que al igual en otras empresas que no están recibiendo el cuidado infantil. Pero no solamente eso, sino que viéndolo a nivel o viéndolo de manera integral, por consiguiente, hay muchas mujeres que están con dificultades para integrarse al mercado laboral, puesto que no logran el cuidado infantil de sus niños. Nosotros como empresa, son muchas cosas que podemos hacer, pero siempre y cuando estén a nuestro alcance. Entonces, aunado a esto que decía Ana, y visibilizando esta vulnerabilidad de los niños, quisiera empezar con la presentación. Tal vez sí. Como bien lo mencionaba Ana, en esos datos que da la IPM a nivel mundial, tenemos 385 millones de niños y niñas que viven en situación de pobreza extrema. Eso es más de un 40% de toda la población. Y en Costa Rica, este fue el dato que encontré, que un 42,9% de los niños y niñas entre 0 y 12 años están en condición de pobreza. Y bueno, obviamente esto vino a dificultar, la pandemia vino a dificultar un poco más la situación, como ya todos sabemos, y ahorita con el aumento en el costo de vida, pues esto no va mejorando, sino más bien va empeorando. Entonces, todas estas cosas tenemos que tomarlas en cuenta, porque eso no lo tenemos allá afuera, eso lo tenemos acá dentro de las empresas. Es algo a lo que nosotros tenemos que ponerle todo el cuidado del mundo, porque una cosa está relacionada con la otra. No podemos separar a estos niños que no están recibiendo cuidado infantil, ni tampoco podemos separarlo de sus madres que necesitan integrarse al mercado laboral. Entonces, esos datos son importantes para que nosotros les pongamos el foco en esa información. Adelante, Ana. Bueno, según un informe que también logra integrar el tema del empleo y el cuidado infantil para crear capital humano, pone algunas cosas sobre la mesa, entre esas que el aumentar el empleo y la productividad de las mujeres con los hijos, se debe aumentar, perdón, el empleo y la productividad de las mujeres con hijos e hijas en estas edades. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tratamos de hablar de empleabilidad de las mujeres, dejamos de lado el tema de los hijos. Entonces decimos, bueno, vamos a traer a las mujeres a trabajar a nuestras empresas, pero queda ese tema pendiente. Y ese tema pendiente es el que nosotros le pusimos nuestra atención, porque no podemos dejar de lado que estos niños necesitan esa atención, y sobre todo viniendo de la data que da la IPM, que nos dice que, bueno, al final estos niños están en sus casas haciendo absolutamente nada. En algunas ocasiones cuentan con la gran suerte de estar al cuidado de la abuela materna o algún familiar cercano, pero en otros casos estos niños simplemente están al cuidado de alguien que se le paga un monto de dinero para que los cuide, y pasan así durante el día sin recibir ningún tipo de información. El otro tema que también es importante es, obviamente, también todo este tema que nos ha dado el informe del estado de la educación, nos dice que hay que ponerle atención a la educación en general, y obviamente a estos grupos que están en edades en que el desarrollo es sumamente importante para sus cerebros y para su entorno social y su parte cognitiva. Entonces no podemos
decir, bueno, no pasa nada, dejémoslos ahí, después cuando entran a la escuela atendemos el tema, sino que tiene que darse desde edades tempranas para que su desempeño a futuro obviamente no pase lo que esté pasando ahorita, no tengamos que empezar de cero. El otro es impulsar el crecimiento económico. Obviamente ustedes saben que, bueno, ahorita en todos los hogares se necesitan 2 ingresos, por lo que ya comenté, pero además de eso necesitamos las mujeres ya integrarnos al mercado laboral y no solo integrarnos porque sí, sino también hacerlo de manera tranquila y sabiendo que esos niños están formados desde edades tempranas, ¿verdad? Entonces, y obviamente hablando de la familia en general. Continuamos con la siguiente. Y básicamente en relación a la empleabilidad tenemos muchos temas que yo sé que ya los han abordado en otros webinars, pero específicamente en este tenemos que, lo que les mencionaba hace un ratito, dentro de la inserción de las mujeres al mercado laboral y sobre todo en general a la familia, se sabe que ahorita muchas de las personas invierten en promedio 70,000 colones para el cuidado de estas personas que se hace de manera informal. Entonces, esto también hay que ponerle cuidado. No todas las familias cuentan con estos montos para hacerlo, pero si este fuera el caso, pues entonces sabemos que esos montos están dirigidos a alguien que no específicamente les está dando tal vez sí la atención, pero no el desarrollo que el niño requiere en estas edades. También en el tema de empleabilidad, la falta de acceso a servicios de cuidado, ya todos sabemos lo que pasa y lo he mencionado en otros espacios. Esto impide que las mujeres se reincorporen. ¿Por qué? Porque sí hay acceso del Estado para que haya cuidado infantil, pero desgraciadamente hasta el momento no hay acceso para esas mujeres que quieren trabajar, solamente para aquellas que se quedan en casa. Entonces, eso hay que cambiarlo definitivamente. Y no hay en general grandes oportunidades o facilidades para aquellas mujeres que trabajamos para que tengamos a los niños en un lugar en el que realmente reciban lo que tienen que recibir y nosotros nos quedemos tranquilas en nuestros empleos. Por otro lado, los padres y madres de familia también deben comprender, y esta fue la parte en la que nosotros dijimos, bueno, no, como empresa privada, sabemos que existe toda esta situación, que existe toda esta problemática, más bien todas estas oportunidades, y aquí es donde nosotros realmente podemos incidir y es en brindarles a los padres y madres y las familias en general eh, el, la información de la importancia de que sus hijos e hijas reciban información en edades tempranas y así que ellos mismos nos ayuden a buscar y a empujar todas estas alternativas que existen para sus hijos, que no sea solamente la empresa, sino también de la mano de ellos. Y si en el momento no existe cuidado infantil cercano, pues obviamente brindarles otras herramientas que les sirvan para que esto se pueda desarrollar de manera conjunta de la mano de especialistas como nosotros lo hicimos. Y finalmente, la fuerza laboral femenina, el desarrollo de la población infantil, yo siento que debe ir de la mano. Mencionaba en otra conversación que muchas veces se generan políticas públicas en las que una excluye a la otra. Y en el caso del cuidado infantil y la empleabilidad van de la mano. ¿Por qué? Porque generamos políticas públicas o generamos leyes o reglamentos para que las mujeres se integren al mercado laboral, pero por otro lado no les damos una solución en el cuidado infantil y obviamente esto es un tema que queda pendiente y que impide de todas formas al final que estas personas logren integrarse al mercado. Importantísimo que lo hagan porque eso generaría un segundo salario en sus hogares y obviamente en el tema de pobreza, por lo menos en algunos de sus indicadores, se lograría mover de manera más sencilla. Ahora Ana decía, bueno, ¿por qué nos interesa como empresa privada? Bueno, nos interesa por lo que les mencionaba, nosotros trabajamos en el bienestar de todos nuestros colaboradores y cuando hablamos de bienestar, obviamente eso no excluye a todo el núcleo familiar y en ese núcleo familiar hay niños que ahorita se encuentran en sus hogares sin recibir estas atenciones.
necesitamos brindarle esta tranquilidad a toda la familia en general. No hablemos solo tal vez de las mujeres, sino también del padre o la familia o quien lo requiera. Está directamente relacionado con el propósito, por lo menos en este caso de grupo empresarial. Nosotros buscamos el bienestar integral, y ese bienestar integral tiene que incluir a los hijos e hijas de nuestros colaboradores. Entonces no es un indicador que podemos decir, bueno, en este indicador de vivienda salió súper alto, pero este salió con números muy bajitos, dejémoslo por ahí. Al final son situaciones que tenemos que tomar en cuenta para que toda la familia logre salir adelante de manera conjunta. También nosotros tenemos dentro de la empresa programas de desarrollo en el tema de educación. Estamos conscientes que la educación tiene que mejorar en muchos aspectos, sobre todo en el tema de calidad de la educación. Entonces, cuando nos comprometemos en un tema de educación, sabemos que no solamente tenemos que enfocarnos en este tema, en el tema de bachillerato y en otros aspectos más allá de lo técnico, lo universitario, sino que tenemos que impulsar la educación desde los primeros años de vida de los niños. ¿Esto por qué? Bueno, primero porque viéndolo de manera visionaria, estos niños serán parte de todas las empresas, de todas nuestras empresas para las que están aquí presentes en los años venideros. No tendríamos que empezar a hacer un trabajo mucho más elaborado para que ellos se integren de manera más fácil al mercado laboral, que no pasen por un montón de situaciones que tienen ahorita los jóvenes por ese mismo vacío educacional que han tenido en muchas de sus etapas. Nosotros sabemos que ellos son parte de nuestras empresas en general, además son consumidores de nosotros también como parte de la familia, y obviamente todos los esfuerzos que genera la empresa deben abarcar a todas las familias costarricenses que están en la línea de vulnerabilidad y que necesitamos que salgan de ahí. Entonces son muchos los aspectos que no podemos de ninguna manera dejarlos de lado. Nosotros sabemos que haciendo todo este trabajo vamos a contribuir a potenciar todo el desarrollo de estos niños. Sabemos la importancia que tiene el desarrollo de su cerebro en los primeros años de vida. En muchos países, los primeros años de vida son una oportunidad para desarrollar temas de lenguaje, para desarrollar temas sociales, la sociabilidad del niño. Eso se lo voy a dejar a las expertas, no me voy a meter por ahí, pero sí tenemos como empresa conciencia sobre eso, y entonces sabemos que ese niño que está en casa se está básicamente desperdiciando su potencial. También queremos asegurarnos el proporcionar a la población infantil un entorno que obviamente sea estimulante y acorde a sus oportunidades. Si no tiene esas oportunidades, pues tenemos como empresa privada que generárselas, ya sea sentándonos a la mesa a hablar sobre políticas públicas que los integren, o visibilizar aquellas cosas que están impidiendo que ellos obtengan lo que tienen que obtener, no solamente los niños, sino sus familias, en este caso también las mujeres, que ya lo conversamos anteriormente. En el caso de grupo empresarial, nosotros contamos con una población bastante grande de niños y niñas de entre 0 y 5 años. Y además de eso, por ejemplo, tenemos entre 0 y 12 años 192 niños y niñas. Esto lo obtuvimos de la encuesta del índice de pobreza multidimensional, y no son 5,000, no son 3,000, no son 1,000 ni 500 niños, son 192 niños, sí, que necesitan que la empresa, en este caso, grupo empresarial, ponga sus ojos sobre ellos. Esperamos que todos los que hacen la encuesta hagan exactamente lo mismo, porque al final son un montón de niños y niñas que siempre hablamos que son el futuro. En realidad eso vino a dificultar el pensar en ellos en el ya, ¿verdad? Entonces, no digo que sean el futuro, yo digo que son el ahora, y tenemos que trabajar en ellos desde ya para que de verdad puedan ser esas personas que vienen a aportar al país en los años venideros.
Como les decía, ellos son consumidores de nuestros productos, de nuestros servicios, entonces obviamente son parte importante de las decisiones que tomemos y desde los derechos de los niños y los derechos en general. Nosotros tenemos que escuchar su voz y saber cuáles son sus necesidades para poder atenderlas. Y en este caso, creo que no están siendo escuchadas, puesto que solamente están en sus casas, algunos con muchas limitaciones, algunos tendrán muchas cosas que hacer, otras con todas las limitaciones como son nuestra población en vulnerabilidad. Y bueno, ¿y cómo lo hicimos nosotros? Bueno, nosotros nos dimos cuenta, como les mencionaba, nosotros no podemos, si pudiéramos impactar directamente y agarrar todas estas políticas públicas que sabemos que no están acordes a lo que está sucediendo en las empresas, tanto públicas como privadas, nos dimos a la tarea de ver qué es realmente lo que podemos hacer por ellas y entonces, como creemos también en la educación como una herramienta fundamental para desarrollar cualquier proceso que uno desee que sea exitoso, nos dimos cuenta a través de entrevistas que teníamos que empezar por el principio y el principio es informar a todos estos padres porque es importante que hagan la lucha junto con la empresa de buscar estos espacios para sus hijos y por qué es importante también, no solo para sus hijos, sino para ellos. Entonces, esto es un ganar de ida y vuelta. Yo logro informarme, logro tener esa capacidad de discernir por qué es importante que mi hijo se integre a un proceso, ya sea desde casa o ya sea en un centro educativo. Y eso además me va a permitir a mí como persona integrarme al mercado laboral de manera más tranquila, invertir mejor mi dinero en cuidado infantil ya institucionalizado, regulado por algún sistema o bien desde casa con aquellas personas que estén informadas desde profesionales en cómo hacerlo mejor. Y obviamente, como les decía, visibilizar la realidad para buscar soluciones en conjunto. ¿Por qué? Porque si la madre se da cuenta que tiene una necesidad que tiene que atender de manera más asertiva y más proactiva, ella misma va a buscar estas soluciones de la mano de la empresa y también va a buscar que sus hijos estén en un cuidado más asertivo y con mayor impacto. Y lo que también queríamos alcanzar era incidir en que las mujeres se incorporen de manera tranquila al mercado laboral, porque esto es un tema más allá de lo que nosotros vemos en la parte de empleabilidad y cuidado infantil, es un tema también de salud mental para la familia en general, pero hablamos de mujeres porque en muchos de los casos eso es un tema que queda relegado en la parte femenina. Entonces, esto es un tema de salud mental para ellas, saber que están en un lugar o que están en manos de personas que están informadas y que van a actuar de manera correcta con sus hijos. Les decía que impulsar la educación en todas sus etapas es importantísimo, no nos tenemos que centrar en el inmediato, en el ahora, sino que tenemos que verlo ahorita para nada más aunarle más información adelante y no empezar como nos está sucediendo ahorita con todo el tema educativo en las poblaciones que tenemos actualmente. Y obviamente contribuir desde nuestra organización en su formación, que creo que es sumamente importante si lo podemos hacer y tenemos a la mano expertos como los que el Grupo Empresarial contó para este proceso, pues ponerlo a disposición de todas las empresas y de todas las familiares que son parte del grupo. ¿Qué buscábamos con esto? Para finalizar, de mi parte, buscábamos fortalecer competencias, habilidades en aquellos adultos que están vinculados con los niños. Mediante una entrega de herramientas muy sencillas, nosotros lo que hicimos fueron 9 videos que los pusimos a disposición del público en general. Y en esos 9 videos lo que tratamos es de que todas las personas que están alrededor de estos niños sepan cómo impactar de manera positiva en su desarrollo de una forma muy natural, pero bien informada
y con eso nosotros nos damos por satisfechos por lo menos la primera parte para el aporte de esta iniciativa. Y también, obviamente, contribuimos a la toma de decisiones informadas para aquellos madres y padres que aún no saben por qué es importante que sus hijos e hijas se integren a un proceso en vez de dejarlos en casa. Eso es una decisión que queda muy de parte de los padres y de las madres y de la familia en general, pero nosotros queremos darle las herramientas para que ellos tomen las decisiones que tengan que tomar y obviamente de manera muy consciente y muy profesional también y muy clara. Bueno, como les explicaba, lo hicimos a través de 9 videos, nos apoyamos en 4 profesionales, 3 de ellas nos acompañan hoy. El material que está en los videos nos lleva de la mano, de paso a paso, en qué tenemos que conocer nosotros, cualquier persona, no solamente el padre y la madre, sino aquella persona, como decíamos, que esté vinculada a el cuidado de los niños para que desarrollen esta labor. Nos quisimos apoyar orientados a resultados en los indicadores de la IPM. Lo hicimos a través de la información, como les decía, que nos había brindado la IPM con resultados internos de la empresa. En la parte de sostenibilidad queremos que esto resulte de impacto, no solamente para hoy, sino para el futuro. Y no solamente hablar de números, sino también hablar de esos temas que quedan entrelazados y que a veces no se logran visibilizar de manera conjunta. Y obviamente queremos que esto sea replicado y que sea aplicado en otras empresas. Es un material que les sirve a todos. De hecho, los han utilizado ya no solamente a nivel empresarial, sino a nivel de instituciones educativas, porque a mí me lo han solicitado personalmente. Ha sido un material que ha sido muy bien recibido por otras instituciones y que esperamos que todas las empresas que están presentes hoy hagan uso de este material y que comprendan la importancia y la relevancia que tiene que las empresas privadas se involucren en todos aquellos temas que llevan bienestar a las familias. Perfecto. Muchísimas gracias, doña Jessica, por el espacio y por compartirnos la información, ¿verdad? Y también por traer a colación temas tan importantes como estos y visibilizar también como aquellas acciones que podemos realizar desde los diferentes sectores para potenciar este bienestar integral tanto de los niños y las niñas, pero también de sus hogares y también de las mujeres también como lo mencionábamos. Yo quiero hacer énfasis también en los videos que mencionabas y también mencionarles que los vamos a colocar por el chat para que los puedan consultar y los puedan revisar, que han sido videos realizados por profesionales que de una vez aprovecho para presentar y también ya pasar a nuestro siguiente espacio de conversatorio. Y es que en este espacio nos acompañan Joana Cibaja, a quien me doy la bienvenida, que es psicóloga clínica del Centro de Investigaciones en Neurociencias de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña Alejandra Solís, que es psicóloga infantil, fundadora de Bonimagia. Igualmente, bienvenida y gracias por acompañarnos. Y finalmente nos acompaña Gabriela Garro, que es psicóloga infantil juvenil, directora ejecutiva de Crecer Jugando. Muchas gracias a las tres por acompañarnos y pues daremos inicio con este espacio de conversatorio también para que podamos intercambiar estos conocimientos. Yo quisiera iniciar este espacio ya adentrándonos en el tema y consultarles que hemos venido hablando sobre atenciones oportunas y abordaje integral en la primera infancia. Pero entonces, ¿qué podemos entender por esto? ¿Qué entendemos por atenciones oportunas? ¿Qué entendemos por abordaje integral durante la primera infancia? Claro, bueno, primero yo quisiera agradecer el espacio, ¿verdad? Realmente es un honor poder estar aquí compartiendo con mis colegas y con las personas que nos están escuchando. Creo que Jessica hizo una excelente introducción, ¿verdad? Donde básicamente fue mencionando pues de lo que vamos a conversar el día de hoy, ¿verdad? A la luz de estudios y de estadísticas. Yo creo que para hablar de los beneficios que tiene la escolarización temprana, ¿verdad? Y la estimulación oportuna, es importantísimo hacer énfasis en lo que es el desarrollo del cerebro a temprana edad, ¿sí? Hay estudios realizados también por UNICEF
que habla de la importancia de los primeros 1000 días. Si hablamos de 1000 días, estamos hablando de los primeros 3 años de vida, ¿sí? Partimos de que cuando un niño nace, así recién salidito, ¿verdad? Ya hay un 25% de su tamaño del cerebro desarrollado. Para los 3 años, haciendo un brinquito, tenemos ya un 85% de ese tamaño, y si nos vamos a, digamos, el límite de primera infancia, entre los 5, 7 añitos y algo, tenemos ya un 95% desarrollado. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que en ese momento, a mí me gusta compararlo con un hotel, ¿verdad? Con habitaciones que están listos y deseosas por recibir huéspedes. Entonces, hablamos de que en ese momento ya hay neuronas y estructuras cerebrales que están deseosas de recibir input, o sea, información a través de los 5 sentidos del niño o niña. A partir de esta información que se va generando, va a haber una conexión a una velocidad impresionante, de 600 a 1000 veces por segundo, ¿verdad? Yo ni siquiera me puedo imaginar qué velocidad sea esa. Y eso también responde a la neuroplasticidad, ¿sí? Que es un concepto un poco técnico, ¿verdad? Pero que lo que nos dice es que en edades tempranas la neuroplasticidad es importante aclarar, está a lo largo de toda la vida, pero en etapas tempranas sí es la capacidad que tiene el cerebro de a esta velocidad tan rápida generar estas conexiones, reestructurarse, readaptarse, volver a aprender y continuar, ¿verdad? Ampliando este aprendizaje, valga la redundancia. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que las experiencias de vida a temprana edad van a ir moldeando la forma en la que el niño o niña se enfrente al mundo, los significados que va a ir dando, los comportamientos que va a tener, es la base de su personalidad y el cómo se va a relacionar, ¿ok? A partir de todo esto y estos estímulos que podemos colocar en el ambiente, y ya casi entro a esa parte para que el niño o niña pueda obtener esta información, va a funcionar como una orquesta donde las diferentes áreas del desarrollo, desde área cognitiva que tiene que ver con los procesos de memoria, de atención, el área motora, ¿verdad? Que va muy de la mano con la parte física, la coordinación del movimiento, el que pueda sostener la cabecita, ¿verdad? En etapas tempranas, el movimiento de las piernas, de los brazos, el tono muscular, la parte socioemocional, cómo el niño o niña aprende a gestionar sus propias emociones, a relacionarse con otros, ¿verdad? Y poder regularse en un espacio social, hábitos de salud, lenguaje, y bueno, todas estas diferentes áreas van a funcionar como una orquesta, ¿verdad? Que vendrían a ser, como les decía al principio, las habitaciones de este hotel, que van a empezar a recibir información y entonces van a empezar también a estar más listas para recibir más adelante aprendizajes un poco más complejos. Entonces, ¿cuál es el rol de los centros de cuidado con esto que les estoy explicando? Bueno, partiendo de todo lo que les acabo de decir con respecto al desarrollo del cerebro y este deseo, ¿verdad?, de recibir información, los espacios escolares, ¿sí?, partiríamos de que son espacios ricos en estímulos, ¿sí?, en el ambiente, que van a permitir que el niño o niña se sienta invitado, porque esa es la idea, ¿verdad?, que como va a ir acorde al desarrollo del chico o chica, se va a sentir invitado, curioso a explorar estos espacios. Entonces, son espacios que son intencionales por parte de los profesionales o las profesionales a cargo, controlados y además seguros para el óptimo desarrollo de este niño o niña. Existe algo que se llaman periodos sensibles en el desarrollo, que son momentos específicos como ventanitas de aprendizaje donde el cerebro, si ya estaba deseoso de recibir información, aquí está todavía más listo y más deseoso, ¿verdad?, para aprender ciertas habilidades específicas. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que en un centro de cuidado partimos de que hay personas que se han formado en términos de desarrollo infantil. Por lo tanto, van a conocer estos periodos sensibles y van a propiciar o facilitar que este espacio vaya acorde a las necesidades de estos niños y niñas según su estadio específico. Y ahí hablamos de estimulación oportuna. Es darle a cada niño y niña lo que requiere según el momento en su desarrollo en el que se encuentra, ¿verdad? Irlo potenciando progresivamente, pero además no solamente contemplar los parámetros generales que existen, ¿verdad? Y tenemos tamizajes y demás que se pueden realizar, pero también la individualidad de cada uno, sí, respetando también sus tiempos, y eso solamente se puede hacer con la óptima formación, ¿verdad?, conociendo todas estas aristas que integralmente contribuyen. Vamos a partir de que el aprendizaje en los niños y niñas se da de forma escalonada, ¿sí? ¿Esto qué significa? Pongamos un ejemplo, ¿verdad? Un bebé primero tiene que ir aprendiendo a sostener su cabecita, como les decía antes, ¿verdad? Empieza a darse vueltita, todo esto está en los tamizajes que hacen algunas veces, por ejemplo, en los EVAIS, ¿verdad?, para los niños y niñas. Después ya va a empezar a haber cierta coordinación entre los ojitos, las manitas, las piernitas, el tono muscular, para que pueda gatear. Algo tan básico como el gateo, que realmente no es nada básico, pero tendemos como a asumir, ¿verdad?, que existe y ya.
es sumamente importante para lo que viene después, ¿sí? Y no solamente ponerme de pie, caminar, correr, brincar, no. Para los procesos también de lectoescritura son vitales, ¿sí? Entonces decimos que la importancia de la escolarización temprana también va a funcionar o viene porque va a funcionar como un trampolín para que puedan adquirirse habilidades más complejas también a lo largo de otros estadios del desarrollo de los niños y niñas. Otra de las partes sumamente importantes que también a veces tendemos como a obviar un poco en términos de infancia es la importancia del juego, ¿sí? Y tal vez aquí pueden decir, ay, pero en la casa puede jugar un montón, ahí tiene el cuarto lleno de juguetes. Claro, pero ojo que estamos en un momento de la historia donde la tecnología como que nos encierra y nos envuelve, ¿sí? Y a veces, ¿verdad? Ya lo decía Jessica, a veces tenemos el gran privilegio de que están al cuidado de una persona muy responsable que cuenta con mucho tiempo, ¿verdad? Para dedicarle al niño o niña, pero en otras ocasiones ese no es el caso. Entonces, sin querer queriendo, tal vez con la mejor intención, entregamos un aparato tecnológico. Entonces, ahí estamos otra vez privando, ¿verdad? Este potencial de este cerebro para desarrollar muchas otras habilidades. Entonces, ¿qué es el juego? ¿Por qué es tan importante? Bueno, es que es el lenguaje de los niños y niñas, ¿sí? Es a partir de lo cual van a construir aprendizaje, potencia su creatividad, ¿sí? Van a integrar y van a dar sentido al mundo. Entonces, nuevamente, en un espacio controlado, una escuela, un centro de cuidado, van a haber profesionales que están enterados al respecto y además formados en diferentes estilos de juego, ¿verdad? Porque jugar tiene muchas formas, ¿sí? Y solo por mencionar algunas y que específicamente vayan en torno al espacio escolar, ¿verdad? El juego dirigido, que es un espacio de juego que es planteado por el adulto y que tiene como objetivo desarrollar una habilidad específica. Ahí podríamos venir hablando un poquito también de los periodos sensibles, ¿verdad? Entonces el docente conoce y propicia espacios. Ahora, también otro espacio que es sumamente importante es el juego libre, porque además va a estar con otros pares, ¿verdad? En compañía y guía de su docente, que sé que ahorita vamos a tocar este tema, entonces no voy a andar mucho, pero ahí también va a desarrollar muchísimas habilidades de autogestión, ¿verdad? De sí mismo y cómo me posiciono en un entorno social. El juego de roles, que es importantísimo para la autonomía, ¿verdad? Porque juegan a la familia, jugamos al doctor, jugamos a la maestra o al maestro, ¿verdad? Al ingeniero, a la ingeniera, al astronauta, ¿verdad? Entonces ahí también van integrando cómo se van a posicionar frente al mundo. Todo esto que les estoy mencionando a su vez potencia lo que son las habilidades lingüísticas, ¿verdad? Y ojo que el lenguaje no es solamente yo comunicar mis necesidades o poder emitir sonidos o palabras, tiene que ver con toda una conexión interna que ha habido donde yo tengo información del medio, la puedo procesar y la puedo recuperar para utilizarla de forma congruente en un espacio. Y ya para ir cerrando esta partecita, una parte vital que nos ofrecen los espacios de cuidado vienen a ser las rutinas. Las rutinas no existen para facilitarle al adulto el cuidado del niño o niña. No, existe porque son importantísimas en términos de desarrollo infantil, ¿sí? Cuando los niños y niñas están expuestos a hábitos repetitivos, les va a envolver una sensación de bienestar, una sensación de que el mundo es predecible. Si yo me siento segura en un espacio, y pensemos nosotros mismos como adultos y adultas, si nos sentimos seguros en un espacio, es más probable que yo me sienta mejor a la hora de explorar, me siento más preparado para explorar libremente en ese espacio. Entonces las rutinas cumplen este objetivo de generar seguridad, de poder predecir lo que va a ocurrir. No sé si han visto tal vez a veces que nos piden, quiero ver una película otra vez, ¿verdad? Y otra, y otra, y otra, o la misma canción, es porque pueden ir prediciendo lo que va a venir. Entonces eso genera una sensación de calma, ¿verdad? Ayuda en la gestión y en la autorregulación, pero además es muy importante, le hace al niño saber que sus necesidades básicas van a ser satisfechas, porque sabe que hay tiempos de comida, tiempos de sueño, ¿verdad? Donde se va a propiciar, digamos, espacios de salud, ¿verdad? O de tamizajes, etcétera, durante el día. Entonces, eso definitivamente aporta a que el niño o niña se han vuelto en una atmósfera de seguridad. Y entonces otra vez sea más proclive a querer explorar en un entorno controlado y a agarrarse de todo lo que les he venido diciendo. Entonces, la escuela o los espacios de cuidado para mí vienen a ser como una extensión, ¿verdad?, del hogar, donde seleccionado de forma óptima, ¿verdad?, porque podemos también encontrar diferentes espacios. Y óptima, ¿a qué me refiero? A que también veamos cuáles son las necesidades, las características del niño o niña para que encontremos el espacio más idóneo. Entonces, en estos momentos donde logramos dar clic con este espacio, podemos cruzar información, centro de cuidado, hogar, poner en práctica estas rutinas, poner en práctica los aprendizajes que podemos ir adquiriendo en casa también como adultos de las maestras o de los maestros, y al fin y al cabo nos convertimos todos en conjunto
en una especie de protectores del cerebro infantil, ¿verdad? Donde sabemos que lo que estamos haciendo hoy, como decía Jessica ahora, a veces decimos son el futuro del país, no, es el presente, ¿sí? Lo que hacemos hoy va a funcionar como un trampolín para que más adelante también muchos procesos que ya vienen, digamos, en la escolarización más formal, digámoslo así, ¿verdad? Puedan ir más sobre ruedas, como diríamos. Muchas gracias. Perfecto, Alejandra. Muchas gracias por compartirnos, ¿verdad?, de estos elementos tan importantes y los beneficios, además, que tienen estas atenciones oportunas o estimulaciones oportunas en los niños y las niñas, ¿verdad?, durante esta primera etapa de su infancia. Y pues aunado con esto, ¿verdad?, y enlazándolo, entonces yo quisiera consultarles cuál sería el impacto, ¿verdad?, que tendría entonces la educación en el desarrollo o bienestar socioemocional durante la primera infancia, porque ya hablábamos sobre los centros de cuidados y demás, ¿verdad? Y qué entendemos por y cuáles son los beneficios y la importancia, pero entonces ahora, ¿cuál es ese impacto que tenemos que tiene, ¿verdad?, la educación en el desarrollo o bienestar socioemocional? Bueno, en ese caso, y dándoles también el agradecimiento por acompañarnos por acá, y retomando lo que mencionaba Alejandra y lo que mencionaba Jessica, necesitamos primero pensar en este niño y en esta niña como una persona integral. Primero como una persona, como un ser humano, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones, al ser niños o niñas de corta edad, les restamos algunas características que ya tienen, ¿verdad? Por el solo hecho de ser seres humanos. Entonces, le vamos a ver como una persona integral que necesita nutrirse y desarrollarse desde diferentes ámbitos. Así como cuando tenemos una planta, le ponemos agüita, pero también la ponemos al sol, pero también la abonamos, pero también le cortamos las hojitas secas, ¿verdad? La planta necesita que se le den diferentes acompañamientos para poder crecer. El niño o la niña igual. En casa hay una base muy importante que se puede desarrollar para acompañar este proceso. Pero este niño o esta niña necesita de otros espacios donde pueda tener una mirada diferente, donde pueda aprender diferente, donde pueda escuchar tonos de voz, donde pueda diferentes, ¿verdad? Donde pueda relacionarse con personas diferentes. Porque si no, lo que vamos a hacer es implantar la idea de que existe una única manera de cómo hacer las cosas y realmente la vida no es así. Cuando hablamos del desarrollo socioemocional, estamos hablando de un proceso que involucra diferentes áreas del ser humano, diferentes áreas del desarrollo del niño o la niña, y que justamente en los espacios de cuidado, en los centros educativos, se van a propiciar a través de todas las actividades y estrategias que Alejandra ya mencionó anteriormente, pero que se van a propiciar de manera intencionada porque va a ser para el máximo beneficio del niño o la niña. Cuando sucede esto en casa, de alguna manera, y no quiero sonar irrespetuosa ni mucho menos, pero de alguna manera sucede porque ahí está, ¿verdad? Ahí está el niño o ahí está la niña, que generalmente se encuentra rodeado de personas adultas. Entonces, yo en algunas ocasiones le explico a las familias que cuando están en casa, algunas veces es como que les dan la mano, ¿verdad? Como cuando uno los ve caminando en la calle y la persona adulta va a su ritmo y los chiquitillos van como de puntillas, casi que corriendo porque están tratando de seguir el ritmo de otra persona que no es el suyo. Y en casa muchas veces sucede lo mismo. Sucede eso con los tiempos, sucede eso con las actividades, sucede eso con las necesidades de la persona adulta. Y los chicos y chicas van como corriendo. En el centro educativo o en los espacios de cuidado se enfocan en las necesidades del niño o la niña, a su ritmo, en sus tiempos, con sus intereses. Y eso además de calzar como una piecita de rompecabezas, ¿verdad? Con el proceso de desarrollo en el que se encuentran, también les hace tener esta sensación de respeto, de sentirse respetados y respetadas, de sentirse tomados en cuenta, de sentir que pueden hacer las cosas, ¿verdad? Que hay quien les va guiando para poder lograr lo que se les está proponiendo y que si no se logra, podemos aprender cómo hacerlo.
Todos esos detalles que muchas veces desde casa no vemos porque se van para el centro educativo y vuelven con una hojita coloreada, ¿verdad? Y no entendemos cómo se dio todo el proceso. Solo el hecho de haber recortado, pegado, ordenado, visualizado en el espacio, todo eso son procesos que el cerebro está sediento de recibir y que van a impactar no solamente el desarrollo cerebral en el área de aprendizaje, sino que también van a impactar este sentido de pertenencia, este sentido de confianza, este sentido de capacidad que van a ser fundamentales y que son como raíces para que esta planta continúe desarrollándose a lo largo de todo lo que le resta de vida en adelante. Sin embargo, quiero también acá destacar, y para ir cerrando con este comentario, que lo que se hace en el centro educativo necesita tener un eco también en el proceso que se realiza en casa, ¿verdad? Porque no podemos de alguna manera que en el centro educativo se establezcan, como decía Alejandra ahora, unas rutinas, unas reglas, que claramente hay algunas que van a ser muy específicas de ese espacio, pero que en casa no hayan. No podemos en el centro educativo que se trabaje desde normas de respeto, desde la empatía, desde la colaboración, pero en casa somos completamente autoritarios y autoritarias en la crianza, porque entonces presentamos dos mundos que son contradictorios y lo que sucede es que empezamos a generar una sensación de duda, de incertidumbre, de contradicción que puede afectar la estabilidad emocional de estos niños y estas niñas, porque no tienen por qué saber que las cosas funcionan así porque están en ambientes diferentes. Hay algo que no les hace sentir bien y eso no me gusta y me despierta alertas en mi interior. Entonces, que la familia pueda participar activamente de los espacios de cuidado en el centro educativo, que pueda consultar, nutrirse, informarse cuando algo no se sabe, porque no tenemos por qué saberlo. Como mamás y como papás podemos averiguar la información, ¿verdad? No lo sabemos todo. Y que puedan permitirse que estos espacios de cuidado sean espacios que vengan a complementar el gran esfuerzo que desde casa se hace y que vengan a retroalimentar todo el compromiso y el amor que desde casa también se desarrolla en el día a día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Y es que es bien interesante esto que planteas, ¿verdad? Porque no es solamente entonces delegar la responsabilidad a los centros de cuidado, a la escuela y demás, ¿verdad? Sino que es este abordaje integral que vamos a complementar desde casa, ¿verdad? Desde nuestro hogar, desde nuestra familia y también desde la escuela, desde los centros que nos van a permitir ese desarrollo y que nos va a causar este bienestar para los niños y para las niñas. Entonces, muchísimas gracias por tu participación y hablando sobre esto, ¿verdad? También sobre este desarrollo socioemocional y este bienestar, también podemos ver que incluso se pueden potenciar a veces diferencias o espacios, ¿verdad? Donde no se encuentra como en condiciones igualitarias, ¿verdad? Los niños o las niñas. Entonces, sobre esta línea, ¿verdad? Sobre este tema, quisiéramos conocer cuál sería el alcance que tiene la educación temprana en el acceso entonces a estos espacios igualitarios entre niñas y niños. Hola. Bueno, creo que al respecto, un poco retomando lo que han planteado mis colegas y doña Jessica al inicio, creo que todas estamos clarísimas en que la educación es la herramienta de movilidad social por excelencia, ¿verdad? El tener acceso a estos espacios de educación formal puede hacer una gran diferencia en una persona. Yo supongo que muchas mamás, muchas familias tienen también claro esto, pero también esto está muy de la mano con muchos sesgos culturales de lo que implica llevar de manera temprana a un niño a una escuela, a un kinder, ¿verdad? Muchas veces las mujeres son señaladas, culpabilizadas por no dedicarse al proceso de la crianza que tradicionalmente se ha asignado a la mujer y los depositan en estos centros de cuidado. Cuando uno empieza a revisar todos estos informes del Estado de la Nación y empieza a ver que el 40% de los hogares en condición de pobreza son liderados por mujeres, que las tasas de desempleo son mayores en las mujeres, nos empezamos a dar cuenta que esto no es algo casual, ¿verdad? Que es algo estructural. Y uno empieza a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Aquí hay un tema de género. Y justo en lo que me gustaría como ahondar un poquito más es en esto, en qué momento estos estereotipos empiezan
a interiorizar tan fácil o se empiezan a consolidar tanto en nosotros, en las personas. Hay una campaña muy interesante que de verdad les invito a consultarla, que se llama La brecha de los sueños, que justamente habla que a partir de los 6 años, imagínense, antes de entrar al sistema educativo formal, a partir de los 6 años ya existe instaurada una brecha de los sueños a nivel de formación profesional. Es decir, ya a los 6 años las niñas descartan cierto tipo de carreras como ciencias, matemáticas, toda la rama de STEAM, porque no son características asociadas a su rol de género. Entonces, ¿cuál es la importancia de pronto de darles esta oportunidad de educarse formalmente desde temprano en la edad? Que muchas profesionales, como ya lo decían mis compañeras, están al tanto de esta información. Entonces, de manera temprana podemos aprovechar estos espacios para modelar, para exponer, para dar como otras visiones de mundo diferentes a las que probablemente ellos tienen acceso por la televisión o dentro de sus mismos espacios familiares. Esta es una oportunidad en la que nosotros podemos aprovechar y rompiendo estas brechas de género, ¿verdad? Cuando las profesoras dicen, ok, indaguemos sobre profesiones, puedo ser ingeniera, puedo ser matemática, puedo ser científica, esto lo estamos promoviendo desde estos espacios de cuidado. Pero si yo no tengo esta información detrás, no lo puedo hacer, como decía Gaby, de manera intencionada. Como decimos, el hecho de que existan personas apoyándonos en el cuidado dentro de las familias es algo que hay que rescatar. Lo que pasa es que muchas veces no es solo la buena intención lo que es suficiente para el desarrollo. Además de una buena intención, ocupamos apoyarnos también del desarrollo que ha hecho la ciencia. Y eso lo podemos encontrar en espacios de educación formal. Entonces, de ahí es como lo importante de promover la importancia de que estos niños y niñas acudan desde temprano en el desarrollo a estos otros espacios. De nuevo, estos mensajes tienen que ir no desde el señalamiento, no desde la culpa, que es por lo general desde donde se entienden o se sienten esos mensajes, sino desde el compartir información. Si una mamá o un papá tienen más información, tienen más chance de hacer mejores elecciones, que es un poco lo que planteaba Jessica. Eso es lo que queremos promover, tomar decisiones más informadas. Por ejemplo, hay un dato que incluso a nosotros en la ciencia de la psicología nos asombró, que fue un dato en el 2003 que se llamó la catástrofe de la edad temprana. ¿Qué es lo que nos dijeron? Que a partir de los 3 años de edad hay una diferencia de 32 millones de palabras entre niños que son criados por personas profesionales y niños que son criados por personas que tienen menos recursos o condiciones menos favorables. Son 32 millones de palabras. Es decir, estos niños a los 3 años de edad ya ingresan a un sistema educativo con esta brecha establecida. ¿Y qué es lo que está pasando? Que muchas veces si desconocemos esto, empezamos a educar a los niños, empezamos a darles información como si todos fuéramos igualiticos, ¿verdad? Como si todos viniéramos de los mismos espacios, con los mismos recursos, con las mismas experiencias. Entonces yo creo que es un poco desde ahí, cuando las familias empiezan a notar o a tener esta información a mano, empiezan a ver que no es un tema solo de facilismo, ¿verdad? De que alguien que me cuida a los chiquillos mientras yo puedo dedicarme a hacer otras cosas. No, es también que le estoy dando oportunidades para acceder a mejores condiciones de vida de las que probablemente yo tuve. Es aprovechar como esas oportunidades. Y además, con este tema que hablábamos respecto al rol materno y nuestro, ¿verdad? Como nuestro proceso educativo como niños y niñas, también yo creo que es recordar lo importante que es para estos niños y estas niñas ver a una mujer que está trabajando y que también se convierte en el rol de proveedora, que por lo general ese rol está muy asignado o atribuido a la figura masculina. Entonces, también el poder modelar este tipo de roles es contribuir con esa ruptura, ¿verdad? De estereotipos. Yo creo que es un poco lo que necesitamos empezar a trabajar, de qué forma brindar información, datos que sean útiles para que estas familias puedan tomar decisiones más informadas. Yo sé que hemos trabajado mucho el rol de la mamá cuidadora y en este espacio lo hemos como recalcado, porque lamentablemente ahí es donde se ha
colocado más esta responsabilidad. Pero yo siempre retomo este proverbio africano que dice, para criar a un niño es necesaria una tribu entera. Eso quiere decir que los niños y niñas de nuestra sociedad no son solo de esa mamá y de ese papá, son responsabilidad de toda la sociedad. Porque un niño que es expulsado de un sistema educativo porque no encontró las condiciones necesarias, es un niño que tiene más probabilidad de empezar a buscar caminos más violentos para sobrevivir. Y al final, esa personita a la que no encontró apoyo social puede convertirse en la persona que le haga daño a nuestras propias familias. Entonces, ahí es donde necesitamos entender que no es una responsabilidad solo del vecino. Esos niños del barrio también son responsabilidad nuestra. Entonces, yo creo que con más razón, como empresa, tenemos que entender esa misma dinámica, ¿verdad? Esa misma lógica. El apoyar y contribuir a que estas familias logren un mejor proceso de crianza es también contribuir a nuestras propias empresas y a nuestra propia sociedad, ¿ok? Entonces, bueno, muchísimas gracias y no sé si hay comentarios al respecto. Muchas gracias, Joana. Y sí, como decías, ¿verdad? Ese análisis del contexto e incluso de la realidad social en la que están insertas esos niños y esas niñas, ¿verdad? Que nos permiten como crear estas iniciativas para ver cómo podemos apoyarles, ¿verdad? De insertarse en estos espacios de educación. Muchísimas gracias a todas por el espacio y por la conversación. Acá por el chat veía que teníamos algunas consultas que fueron aclaradas por doña Jessica en cuanto a, ¿verdad?, qué pasaba después de estos videos, si se les daba continuidad y demás. Y nos comentaba que sí, que hay apoyo por escrito, que charlas y pues algunos comentarios que hemos recibido por acá. Entonces, yo creo que, bueno, tenemos otro comentario, ¿verdad? Que datos muy reveladores y evidencia necesaria. Si no tenemos más dudas o comentarios, ¿verdad? Hasta el momento, sería agradecerles, como les decía, por el espacio y también, pues, agradecer a las personas que nos acompañaron y también incentivar a realizar estos análisis, ¿verdad? Y analizar los datos que tenemos, como nos comentaba doña Jessica, desde el IPM, y entonces, ok, tenemos estos datos de los niños y las niñas, ¿qué podemos hacer? Y no solo comprenderlo como niños y niñas, sino de su hogar y también como el papel, el rol de la mujer, como lo mencionábamos, que estaba tan marcado, pero también entonces cómo podemos apoyar para esta educación para el rol de la paternidad responsable, que al final también, ¿verdad?, cómo involucramos a los padres también en este espacio, a toda la sociedad también. Entonces, ¿cómo podemos desde este lado crear estas iniciativas de brindar información, de educar, de potenciar que los niños y las niñas cuenten con los espacios que requieren, que también es un tema muy importante? Entonces, agradecerles por el espacio nuevamente y que tengan un muy lindo viernes todas y todos. Hasta luego, muchas gracias. Muchas Gracias, linda gracias. tarde. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Muchísimas gracias a todas, excelente, felicitaciones, perfecto, qué bonito, en serio emocionan demasiado a las personas y como ven, hay comentarios muy positivos. Esto es un tema incipiente en el IPM empresarial y queremos generar con esto, ¿verdad?, un llamado a la acción. Así que agradecerles a Gabriela, Joana, Alejandra y doña Jessica y por supuesto a Ana, todo el espacio y el desarrollo de este web. Muchas gracias.